Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que están viendo esta nueva edición de Mantente al Día con el auspicio de SQM. En la edición de hoy nos acompaña Lisa Aravena, quien es la jefa regional del Servicio Jesuita de Inmigrantes, SJM. Lisa, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias José por este espacio, por acordarse de nosotros, así que muchas gracias. Lisa, me gustaría comenzar esta entrevista consultando cuál es el panorama migratorio actual que ustedes han podido ver de acuerdo al trabajo que realizan con los migrantes que muchas veces también entran irregular al país en condiciones bastante inhumanas. Bueno, como tú bien dices José, me gusta que hables de por un paso irregular, no hables de personas ilegales, que ahí uno se va dando cuenta que igual el manejo de la temática es súper importante. Bueno, el Servicio Jesuita Migrante lleva más de 20 años trabajando con esta temática de migración. Nace como una pastoral para ir en ayuda de las personas migrantes y después se conforma como Servicio Jesuita a Migrantes, donde tiene un principal objetivo que son las personas migrantes y refugiadas. ¿Cuál es el panorama? El panorama no es muy positivo, lo que se podrán haber dado cuenta solamente con mirar la calle, la cantidad de personas migrantes que hoy día se encuentran en situación de calle, que han hecho su ingreso a nuestro país por paso irregular, principalmente por las fronteras del norte de Chile, Tarapacá, Arica, Parinacota y hoy día por nuestra frontera. A lo que lleva esto es que Chile decide en 18 de marzo de 2020 cerrar la frontera, pero no con eso no va a parar el flujo migratorio. Muchas personas ya habían salido de sus países de origen mucho antes de eso. Llegar a Chile no es una ruta fácil. Los países vecinos han sido bastante, digamos, pro migración a Chile. Todos bajen, sigan, tranquilos, pasen, Mm. pero una vez cuando las personas llegan ya a la frontera se dan cuenta que la situación no era como se las pintaron en algún momento, que tenemos fronteras militarizadas, que el ingreso a nuestro país hoy día por paso irregular es un delito en la ley de migración y que, por sobre todo, la regularización no es un trámite fácil, accesible o que hoy día esté considerado como realista. ¿Por qué realista? Porque el trámite de regularización migratoria no es un trámite que vaya a durar un mes, 2 meses, 3 meses, no, estamos hablando de sobre 10 meses hasta 3 años. Entiendo. Lisa, ¿nos podrías contar cómo es el viaje que hacen estas personas que buscan también un futuro mejor en Chile? ¿Cómo es el trayecto a pie muchas veces también que hacen en el desierto? Bueno, muchas de las personas que hoy día están ingresando a nuestro país vienen de Venezuela. Básicamente emprenden una ruta saliendo de su país de origen también de manera irregular. Mucha gente piensa que todo en Venezuela es como una fantasía que queremos instalar, ¿no? Es una realidad. Venezuela hoy día tiene un conflicto político importante con varios temas que golpean a los venezolanos y venezolanas. Dentro de eso, el no poder acceder a la regularización de sus propios documentos, que es que les timbren su pasaporte. Mm. Cuando salen de su país, salen por unos circuitos que denominan trocha, que son pasos irregulares, donde es muy fácil el trayecto entre Venezuela y Colombia. De Colombia bajan a Perú. En Perú son interceptados cuando caen por estos famosos coyotes en los terminales Ujú. internacionales y se les promete un ingreso maravilloso a Chile, casi en un vehículo 4x4 que van a llegar, los dejan en un lado, ellos caminan solamente 2 horas y están en una ciudad. Mm. La mayoría de las personas viene eh, arrancando de su situación. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en el arrancando y el que lo están pasando tan mal, que están dispuestos a traer a toda su familia, niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, hacerlos caminar con una ruta que no es fácil, llegan a la frontera de Chile y se dan cuenta que se encuentran en el desierto, un desierto que no conocían, un desierto al que estaban súper ajenos, un desierto que supera la capacidad de los libros, donde hay una explanada gigante y eterna, donde no se ve ni una persona,
donde no hay ni un animal, donde no hay absolutamente nada, que estás a más de 4.000 metros de altura con una sensación de ahogo, con una sensación de cansancio. Todos los que hemos y conocemos nuestra hermosa región, sabemos que cuando uno de 10 amigos que tiene, 8 se han apunado cuando llegan a San Pedro. Y se sienten mal, no corren, y los 2 primeros días están así como, ¡ah! Imagínate lo que es eso a 4.000 metros de altura. Claro. Y imagínate lo que es eso para un niño o para una niña menor. Imagínate lo que es eso para una mujer embarazada. Imagínate lo que es eso para una persona que viene enferma. ¿Y por qué hago énfasis en una persona enferma? Porque tenemos muchos casos de personas que, producto de la crisis política que viven en su país de origen, no tienen acceso a tratamientos tan necesarios y urgentes como el tratamiento para una enfermedad como el cáncer. Una enfermedad que a nosotros como antofagastinos es una enfermedad que nos choca, que nos golpea y que todos conocemos casos, sabemos lo necesario que es una terapia. En Venezuela no hay acceso. Esa persona se viene caminando. Y camina no 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas. Camina 20 horas. 20 horas con una temperatura que pasa de los menos 16 grados a los 28 en menos de 6 horas, produciendo la sensación de ahogo, una sensación de cansancio extremo, una sensación de ansiedad, porque no ves nada. A mí me contaba una persona que había ingresado que en algún momento pensó que se iba a morir en el desierto y que nadie la iba a encontrar nunca, que nadie iba a saber que ella había venido caminando a Chile. Y más encima, no ven a nadie, no hay comida, no hay negocios, no hay mercados, no hay nada. Están en nuestro desierto de Atacama. Y los que somos de acá sabemos que hace unos años atrás tuvimos un caso de un empampado que encontramos, ¿cuánto? 80 años después, que se había bajado de la ruta del tren en medio de la nada, se bajó, todo el mundo se olvidó que se había bajado y lo encontraron por casualidad 80 años después. Entonces, la situación es súper crítica y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer una diferencia que es súper importante, José. Cuando hablamos de una crisis migratoria, porque nos molesta y nos impacta este número importante de personas que ingresan a nuestro país. Y segundo, y súper importante, es distinguir una crisis humanitaria. Porque si fuera digamos, una oleada migratoria en buses, en aviones, con documentos firmados, con posibilidad de regularizar su familia, sería otro cuento. Hoy día estamos ante una crisis humanitaria que pone en jaque no solamente a la comunidad acogida, porque nos pone en jaque a nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, pone en jaque también al Estado como estructura para hacerse cargo de este proceso migratorio, pone en jaque a las relaciones internacionales, donde es súper importante qué roles juegan nuestros países vecinos, y pone en jaque también a la comunidad internacional, porque Chile no es un país apartado del universo, sino que responde a tratados internacionales. Bueno, hay que hacer la salvedad, que no quiso firmar el último tratado por migración segura. Lisa, me gustaría ahondar en un punto que recién comentó, ¿en qué condiciones de salud y físicas llegan también los migrantes luego de este viaje de horas, miles de horas en el desierto? Mira, la gente tiende a estigmatizar. Y cuando uno quiere hablar de migración, vienen de atrás, uno siente los abucheos de no entenderlo. Pero podemos hablar hoy día de situaciones que son súper reales y que no somos nosotros los que vemos esas situaciones, sino también los que se percatan son otros organismos del Estado. La desnutrición de los niños que llegan hoy día producto de esta migración, digamos, irregular. Yo hace años, yo soy trabajadora social, asistente social, y hace años que yo no escuchaba casos de desnutrición en nuestro país. Casos súper aislados, de situaciones súper particulares, asociados a contextos más bien de vulnerabilidad. Pero hoy día tú ves y te das cuenta que hay falta de ingesta calórica. Eso quiere decir que hay falta de comida. No estamos hablando de dulce, no, comida, de esa comida que te alimenta, te nutre y te permite seguir funcionando.
nos encontramos con personas que vienen con un daño emocional terrible. El otro día estábamos en un espacio de formación con varias colegas y trabajadores del Servicio Jesuita Migrante, donde hablábamos del tema de infancia. Y algo que nos decía ella era el profundo impacto de esta migración en niños y niñas. No solamente estamos hablando que afecta a los adultos, sino también afecta a los niños y niñas. ¿Cómo viven este trayecto? Y aquí es cuando empiezan cada uno de los casos a ser súper particulares. Hace como un mes y medio, tuve la oportunidad de conversar con un padre venezolano. Él tuvo que salir rápidamente de su país de origen por temas complicados, que tenía, que lo obligaron a solamente poder salir él y su hijo. Su hijo tiene 10 años y los vi en diferentes espacios, uno en un espacio adulto y otro en un espacio de niños. En el espacio de adulto, él decía, y le contaba a todas las personas que estaban ahí, él muy orgulloso, muy contento porque habían logrado llegar a Chile, porque estaban armando su situación de nuevo, porque él estaba trabajando y iban a poder salir de esto. Y decía, bueno, cuando yo vengo a Chile, nos venimos caminando por el desierto, yo tenía mucho miedo a las minas antipersonales que hay, sobre todo en el lado de Chacayuta, pero le venía diciendo a mi hijo que veníamos de campamento. Como veníamos con una mochila, veníamos con una carpa, veníamos de campamento. Entonces yo en la noche me sentaba con él al mirar las estrellas, porque no teníamos nada que echarle al estómago, nos poníamos a mirar las estrellas y yo le contaba que esta era tal, y él súper emocionado decía, y mi hijo no se dio cuenta de lo que habíamos vivido hasta que llegamos a Arica. Ellos ingresaron por paso irregular en Arica, y después cuando vinimos avanzando hasta llegar a Antofagasta. Por otro lado, y él muy orgulloso, muy contento de poder haber protegido, resguardado la infancia de su hijo. En otro lado, va el hijo y les cuenta a todas las personas que estaban ahí, que eran mayoritariamente niños que hablaban de su experiencia migratoria, y él le cuenta que durante todo el viaje él protegió a su papá diciéndole que sí, venían de campamento, que bonitas las estrellas, que no tenía hambre, que no tenía sed, que no estaba cansado, pero que él se había dado cuenta perfectamente que venía arrancando y que estaba muerto de miedo, que tenía miedo a morir en el desierto con su padre. Y tú ahí te das cuenta que esta mirada migratoria tiene que tener un sesgo que tiene que ser humanitario. No podemos taparnos un ojo y decir, no, aquí no pasa nada porque no te veo. ¿Cachai? No, aquí están pasando cosas, hay personas que lo están pasando mal. Yo con esto no quiero generar esa cosa que todos los migrantes, no. Aquí hay situaciones súper particulares. Y en esas situaciones súper particulares tenemos que poner ojo y tenemos que generar las condiciones. Tenemos mujeres embarazadas que están durmiendo en la playa, en carpa. Gracias hoy día a la gestión que tenemos con el municipio de Antofagasta, todas esas mujeres han accedido a atención de salud en los consultorios y a las tremendas trabajadores sociales que tienen los CEFAM, pero por voluntades, por voluntades. Hoy día tenemos una política migratoria con una nueva ley que va a empezar a regir, bueno, que técnicamente ya está promulgada, pero que todavía faltan algunos pasos más, que nos dice que todos los que ingresaron después de marzo 2020 no se van a poder regularizar, que nos dice que el policía en frontera va a tener la disposición de poder echar a la persona que quiera venir cruzando sin escucharle ni agua va ni agua viene, como uno dice coloquialmente. Y esas expulsiones en caliente, que son una de las que más ha mencionado mi directora nacional, que es Valés Pureta, son súper cuestionadas a nivel internacional, súper cuestionadas, porque el Estado transfiere toda la responsabilidad en ese servidor público y le dice, tú puedes decidir sobre la vida de las personas. Pero por otro lado, ¿qué pasa si ese funcionario público decide que no tiene derecho a ingresar a nuestro país? Y si esa persona viene arrancando, si esa persona viene por refugio, si esa persona viene por reunificación familiar. Hay temas que hay que conversar, y hay que conversar no solamente como Estado, sino también como sociedad. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Qué es lo que somos hoy día? ¿Somos una sociedad acogida? Por lo que me comenta, entonces, imagino que en Chile hay demasiadas trabas para poder ingresar y que dificulta también la migración.
regular desde otros países. No sé cuál sería como el análisis que se hace desde el servicio. Mira, nosotros tenemos 3 líneas de trabajo. Primero, asesoría jurídica. Después, asesoría social, que tiene que ver con este acompañamiento, con esta mirada de inclusión social, de construcción social. Y tenemos una tercera patita, que es educación, donde trabajamos para generar una sociedad menos racista, con los colegios y con las áreas de educación que se encuentran, bueno, ahora en esta comuna, pero lo hacemos también a nivel país. Y una de las situaciones que nosotros más nos percatamos es que cuando una persona quiere regularizar su situación, primero, mientras existe el proceso de regularización, entre que solicita, no necesariamente va a haber una posibilidad de trabajo. Dos, se le están pidiendo documentos apostillados desde los países de origen. Yo no sé si tú sabes cuánto es el ingreso mínimo en Venezuela. Por favor, ¿cuál? No $2. manejamos ese dato. $2. 1.400 pesos, 1.500 en el mejor de los casos cuando el dólar sube. Con eso debe vivir Horrible. una familia. ¿Y cuánto cuesta apostillar un documento? $600. Entonces eso quiere decir que no como durante 4 años, no vivo durante 4 años para firmar un documento. Uno. No todos, un documento. Entonces cuando uno se percata de eso, uno dice, bueno, en el caso de los niños y niñas, han habido flexibilidades respecto al apostillado de los documentos de educación. Pero ¿qué pasa con las personas que tenían educación completa? Con los que eran técnicos, con los que eran profesionales, con los que tenían cuarto medio y hoy día quieren algo tan simple como una licencia de conducir. Son trabas administrativas. Lo que nosotros hacemos siempre el llamado es, y hoy día pensamos y creemos y confiamos en que esta nueva institucionalidad que se va a crear a partir de la nueva ley de migración, una entidad robusta, una entidad con los recursos necesarios, con los equipos necesarios, y además este comité que se va a formar, que va a ser como un vigilante de los procesos migratorios, que cada 4 años va a ir actualizando las medidas, pueda ver lo que muchos vemos todos los días diarios. A eso apuntamos. ¿No? Apuntamos a que las personas tengan las posibilidades de acceder, no que se les regale todo, porque siempre la gente dice, ay, no, es que quieren todo regalado. No, no quieren todo regalado. Quieren trabajar, quieren tener acceso a un trabajo. Y cuando una persona es irregular, cuando no tiene sus papeles, y yo te lo digo con testimonio de fe, le ofrecen 200.000 pesos mensuales por 10 horas de trabajo diarias. ¿Por qué? Porque hay alguien siempre que ve la oportunidad. Siempre el que ve la oportunidad ante la desgracia de otro de querer sacar provecho de esta situación, hace el negocio con las personas migrantes irregulares. La hacen jornada extensa, con cero protección social, con cero garantía. En cambio, cuando tenemos una persona que hace su proceso migratorio y logra regularizar, una tiene un contrato, aporta el 7% de salud de los gastos de salud que consume, aporta al sistema de AFP, porque aportan a la AFP, no es un dato inventado, aportan a la AFP y generan crecimiento. La migración no es mala, si fuera mala no se recibirían migrantes en ningún país del mundo. Al contrario, hay países que promueven la migración. El tema es que las personas tienen derecho a la movilidad humana, es un derecho universal. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es avanzar y crecer como el resto de los países de la región. Nosotros hemos retrocedido de manera importante en términos, una de pobreza después de esta pandemia que nos ha afectado a todos y a todas, pero también en términos de protección social. Uno se da cuenta que las personas migrantes cuando llegan acá vienen, como decía un amigo, con un morral cargado de ilusiones, llenos de ganas de trabajar, de que Mira, yo el otro día trataba de convencer a alguien, porque era tratar de convencerlo, cuando una mujer llega con niños pequeños a nuestro país, no está preocupada, la primera pregunta de ella no cómo me puedo regularizar, la primera pregunta de esa mamá es ¿dónde puedo vacunar a mi hijo?
porque en Venezuela no tengo ni una vacuna. Y tú dices, pero ¿cómo no vaya a tener ni una vacuna? Si las vacunas, nosotros tenemos un calendario que es hasta los 13 años. Ellos tienen una vacuna y lo único que quiere esa mamá es que lo vacunen contra el neumococo, que no se vaya a enfermar, que no le vaya a dar esto. ¿Cachai? Ahí ese matiz humanitario es ese matiz que nosotros queremos traspasar. Que se aprovechan de los migrantes, de sus necesidades, son los coyotes. No sé si nos podrías contar un poco más cómo engañan a los extranjeros, qué cosas les dicen para ofrecerle un pseudo servicio de traerlos sanos y salvos a Chile. Bueno, yo cuando empezamos a hablar de coyote, esto, una de las que maneja súper bien el tema, nuestra directora Javiera Serra de Tarapacá, de Arica, eh, yo le decía, no, es que no lo puedo creer, como tanto. Me decía, sí, proyéctate a una película mexicana donde quieren llegar a Estados Unidos, donde son metidos dentro de camiones como si fueran ganado, donde ese trayecto es un trayecto invisible, como se da en la clandestinidad. Nadie sabe lo que pasa ahí. No hay reglas, no hay valores, no hay principios, nada. Es un espacio negro y ya no son personas, estamos hablando de grupos de personas organizados para embaucar a las personas ingenuas que están dispuestas a pagar $400 por entrar a nuestro país y quedar tirados en el desierto. Y les dicen que tienen, ¿cómo se llama?, conocimiento de rutas alternativas, que se demoran menos tiempo, que los dejan en un punto de encuentro, donde va a llegar alguien que nunca llega, y donde van a hacer, les ofrecen como un tipo de posta. Claro que pasando la frontera, se acaba la posta. Hay una sola posta. Y siendo que muchos de ellos declaran haber estado horas esperando que llegara el próximo, y nunca llegó. Y se dieron cuenta que fueron abandonados entre medio de la nada. Incluso hay estudios que declara como ONU Mujer, en su último balance sobre migración, dice que el 98% de las mujeres que emprenden estas cruzadas migratorias son sometidas a algún tipo de violencia, sea esta psicológica, sexual o de género. Y uno se empieza a preocupar. Y uno por un lado uno se pregunta, ¿en qué país estamos hoy día que estas cosas pasan? Dos, se cuestiona también el por qué a veces generar un ingreso más regular, generar condiciones para el acceso a nuestro país, evitarían todas estas cosas. La gente no se vería obligada a buscar alternativas. Y, y es una situación compleja, llena de historias que son una más terrible que la otra, llena de falta de justicia, de acceso a la justicia. Y tercero, es un negocio muy rentable. Imagínate, pedirle un pasaje de Oruro a San Pedro cuesta 36.000 pesos y una persona está dispuesta a pagar 210, 280, 320, solamente por el hecho de no tener un carnet, por no tener un visado de su país de origen. Y en esto también hay un tema que no es menor, en relación a las personas venezolanas, muchas, Venezuela hoy día tiene un tema de acceso a los medios y de acceso a la información y de restricciones horarias respecto al uso de la energía. No todos saben que la visa consular democrática que ofreció nuestro país, que nuestro país fue a ofrecerla allá, no es que ellos la hayan venido a pedir, nosotros se la fuimos a ofrecer allá, ya no sigue. Muchos llegan con esa ilusión, que fue la última información que encontraron y que decía que eso funcionaba. Bueno, está funcionando. Lisa, con todo lo que hemos hablado hoy día en esta jornada, ¿hay una crisis humanitaria en Chile? Sí, tenemos una crisis humanitaria fronteriza, producto de una migración forzosa de países como Venezuela, que nos lleva a tener un alto número de personas ingresando por nuestras fronteras de manera irregular, que lo lleva no solamente a enfrentar un trayecto que es difícil,
que en ese trayecto muchos desisten, otros no llegan, sino que además los enfrentamos a una situación de invisibilidad. Una de las características que tiene la pobreza y que lo hace más duro no tiene que ver con el acceso, tiene que ver con ser invisible. El ser invisible, el no ser parte de la sociedad, el ser discriminado, alejado, vivir con una etiqueta, el que no eres parte de esto, es mucho más doloroso que la pobreza en sí. La invisibilidad es lo que más duele, el quedar fuera, el no alcanzar, el que a ti no te toca, y el que no estamos pensando en ti y que te criticamos por tu color de piel, por tu manera de hablar, eso es lo más duro, e incluso a mí me da risa porque los niños son los que más cuentan así con detalle las cosas que pasan, ellos muchas las ven como anécdota y se ríen, otras duelen más porque uno como adulto percibe la discriminación y percibe la xenofobia que hay detrás de ciertas frases, pero cuando una persona migrante logra una inclusión social, es uno más de acá y y le pone el hombro y trabaja y se cree el cuento y trata de educar a sus hijos, ¿no? Pero hoy día se ven enfrentados a una situación que nadie quisiera pasar. Yo tengo 43 años, no sería tan valiente para irme caminando por el desierto con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi esposo, mis hijos, eh, camino a lo desconocido. Si me veo enfrentado a esa situación límite, quiere decir que donde estoy, mi vida eh, entra en un conflicto. Necesito sobrevivir, necesito moverme y por eso me voy. Lisa Aravena, muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en Soy TV, mantente el día. Gracias, José, nos vemos y muchas gracias por la invitación.